No sé si empezaron a grabar. Bueno, Sí, ahí inició la grabación. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julieta Renaudo, formo parte de Dinámica Estudiantil y bueno, organizamos una charla con la licenciada en Psicología Valentina Ternengo. La charla viene orientada sobre la psicología en el deporte y la educación física. Después Vale les va a explicar bien todo lo que implica esto, porque es un nombre muy simple, pero que involucra muchas cosas. Y bueno, también tenemos acá en la charla a Facu, que es el representante de la Facultad de Humanas, no sé si quiere decir algo. Pero bueno, antes que nada, para darle una idea general de cómo va a estar organizada la charla, les cuento que tienen el espacio de los mensajes acá dentro de Meet para que vayan haciendo las consultas a medida que Vale va hablando. Y después, cuando los temas se vayan cerrando, se pueden hacer un espacio donde Facu lea las preguntas o el que se anime, quiera prender cámara, micrófono y consultar o dar su situación en particular, todo es bienvenido. Así que bueno, espero que les sea útil y la charla va a quedar grabada también por el canal de YouTube para los que no pudieron verla ahora o si quieren volver a refrescarla. perfecto. Bueno, buenas tardes, ya para los que hayan almorzado, ¿no? Pero bueno, una alegría de poder compartir este espacio de formación. Agradecer a la licenciada Valentina que, bueno, va a compartir su experiencia y su conocimiento con todos nosotros. Como dijo Julieta, que ustedes puedan animarse a hacer las preguntas que sean necesarias y tanto sea habilitando su micrófono y haciéndola, o por el chat y yo las voy a recuperar y, y vamos a ir haciéndoselas a Valentina, ¿eh? Así que bueno, Valentina. Bueno, muchas gracias. Gracias bueno, por dejarme formar parte de este proceso o pequeña intervención que podemos hacer con quienes están presentes y hacerlo extensivo, como dicen que quede grabado, me parece un recurso totalmente productivo y que en estos tiempos algo que nos ha dejado la pandemia ha sido esto, ¿no? Poder utilizar un poquito más las tecnologías. Así que bueno, muchas gracias, muy agradecida y bueno, empezamos, ¿no? Yo voy a presentar y vos, Facundo, interrumpime si es necesario, si lees alguna pregunta que te parece interesante utilizar en ese momento, ¿sí? Perfecto. Porque bueno, ahora que comparto yo no voy a ver más. Bárbaro. Quedamos así. Ya estoy compartiendo ahí. Ahí lo Sí, empezamos vale. a ver, sí. Bien, ahí está. Bien, bueno. ¿Me escuchan? Por favor que me confirmes de nuevo, Facu. Sí, sí, se escucha bien y estamos mirando la Bien, bueno. presentación. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, como decíamos, el título es La psicología en el deporte y la actividad física. ¿Por qué me pareció interesante poner en el deporte y no hablar de psicología del deporte y la actividad física? Porque, bueno, digamos que tendríamos que ahondar un poquito más o profundizar en cuestiones que tienen que ver con el rol del psicólogo en el deporte, si arrancamos desde ahí. Entonces me pareció importante poder ver la psicología en relación con el deporte y la actividad física, ¿bien? Pero bueno, es inevitable poder decir brevemente qué es lo que busca un psicólogo, ¿bien? Como podemos saber, podemos haber tenido alguna que otra experiencia, podemos escuchar, vemos en la tele psicólogos hablando, sabemos más que nada que en este país, en Argentina hay una gran cantidad de psicólogos per cápita, ¿sí? Por cantidad de población, pero por ahí no sabemos bien en puntual cuáles son los intereses o a qué apuntamos o qué buscamos o cuál es el interés. Sabemos que es la salud mental, ¿bien? Pero ¿qué es la salud mental? Podemos decir a grandes escalas la salud y bienestar psíquico o emocional de las personas. Podemos trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, con tercera edad, con grupos, ¿bien? Con personas en situación de discapacidad o con personas en situación de internación o de consumo de sustancias. No nos interesa tanto en qué situación están actualmente y quedarnos con eso, sino que desde donde está esa persona, apuntar a la salud, al bienestar psíquico que más puede esa persona en ese momento.
¿bien? Es decir, que el sujeto, la persona, el individuo, se aproxima a un equilibrio entre su ser y el contexto en el que se desempeña. No es que nosotros los psicólogos debemos modificar o cambiar contextos, porque eso sabemos que, bueno, quienes trabajan en trabajo social o que están en psicopedagogía, sabemos que es muy complejo, y los que están presentes, que estudian el profesorado de educación física también, dentro de una institución, sabemos cuáles son las condiciones a las que se exponen ciertos niños o que están ciertas familias, y bueno, eso no podemos intervenir. Por lo tanto, ayudamos o colaboramos en el equilibrio. Cuando hablamos de ser, hablamos de la esencia de esa persona, ¿bien? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué le gusta hacer? ¿Con quién le gusta juntarse? ¿Qué actividades realiza? ¿Qué colegio va? Y eso tiene que ver con el contexto, ¿sí? Abordamos también los padecimientos subjetivos, es decir, sintomáticos, y ¿desde dónde lo hacemos? Desde la escucha, la observación y la empatía. Y desde ahí partimos para poder intervenir. No vamos a entrar en el rol de psicólogo, puntualmente, pero sí vamos a saber con quiénes podemos trabajar. Por supuesto que con profesionales de la salud, como médicos, psiquiatras, neurólogos, psicopedagogos, enfermeros si trabajamos en una clínica o en un centro de día, ¿bien? Otros profesionales, colegas de psicología. Acá marco un círculo, verán acá, en otro color, profesionales de la educación. Trabajamos con docentes, con ustedes los profes de educación física, ¿sí? Profesionales del derecho, ¿por qué? Porque por ahí tenemos que trabajar con abogados cuando nos vemos dentro del marco de tribunales, o tenemos alguna cuestión más que nada del rol del psicólogo jurídico forense, es otra área. ¿Bien? ¿Me siguen? Cualquier cosa me frenan. O preguntan o escriben. Bueno, otros profesionales de las ciencias del deporte. ¿Quiénes son los de las ciencias del deporte? Entrenadores, preparadores físicos, profesores de educación física, y bueno, los mismos atletas y deportistas, ¿sí? Y acá agrego otras profesiones y la comunidad en general, porque bueno, es como una transdisciplina constante la psicología. Y lo que vemos en la psicología del deporte específicamente es que atraviesa muchas disciplinas, porque a la vez que estamos hablando con un atleta, o que estamos trabajando con atletas en el alto rendimiento o en la adolescencia, o incluso que todavía están en la parte de la niñez, bueno, también podemos cruzarnos con el médico, podemos cruzarnos con el psicopedagogo, podemos cruzarnos con el PF, ¿bien? Digamos que es muy amplio el campo de interacción que tenemos entre profesionales. Y bueno, vuelvo acá un segundito. ¿Qué pasa en estas interacciones, ¿no? Acá habrán visto recién que ese conflicto, pero podemos pensar un poco más como que en las instituciones pueden surgir diferentes conflictos, ¿sí? Cuando hablamos de conflictos, quiero que la palabra, si bien la tenemos como de alguna forma, tiene como un tinte peyorativo, que quiere decir esto como negativo, ¿bien? El conflicto en realidad no necesariamente tiene que ser negativo, eso depende de qué mirada nosotros como profesionales le pongamos a esta situación. Si bien puede ser un contexto desfavorable, de vulneración de derechos o algo grave, pero bueno, el punto está en no quedarnos en que si pasa un conflicto nos paralizamos, ¿bien? Porque ante el conflicto podemos actuar o con temor, ¿sí? Y que nos paralicemos, o evadir, evitar la situación. Y bueno, y acá es cuando muchas veces las instituciones educativas o los profesionales que no son psicólogos nos convocan porque nos dicen ya no sabemos qué hacer, ¿sí? Necesitamos otra herramienta o necesitamos otras herramientas o que nos den herramientas para intervenir en alguna cuestión puntual, que ya iremos viendo. No vamos a poner situaciones, o sea, las voy a ir nombrando, no están escritas, pero si van surgiendo las pueden ir diciendo y sería genial también. Entonces, decimos conflictos. Bueno, por supuesto que un conflicto, como definición, tiene que ver con, en este caso, que involucre a personas, ¿bien? Que involucre a grupos, que involucre a la institución, que involucre a un niño, a un adolescente, o un conflicto intrapersonal, algo interno de esa persona. ¿Qué podemos decir sobre los conflictos? Que no se pueden evitar. ¿Qué quiere decir? Que es inherente a cualquier institución. Digamos, si estamos en un grupo humano, cuando ustedes vayan a trabajar, o los que ya están trabajando,
siempre surge algún pequeño o gran conflicto por el hecho de estar en interacción entre seres humanos, ¿sí? Institución, club o, como pongo acá, existencia de un grupo humano. Insisto, el conflicto puede ser una cuestión de convivencia, puede ser una cuestión de negociar algo, de acordar las normas de convivencia, de acordar las reglas del lugar, puede ser un cruce de ideologías, puede ser variable, ¿bien? ¿Qué podemos hacer ante el conflicto? Trabajar con herramientas para identificarlos y prevenir daños mayores. ¿Qué quiere decir esto? A ver, no lo vamos a evitar, como decía al principio, sino que podemos prevenir que esto se incremente, que esto sea más complejo, que esto termine dañando a más personas, que salga más lastimado quien esté involucrado. Supongamos, pongo un ejemplo, una situación de un niño o un adolescente en una institución, puede ser una institución deportiva, que esté sufriendo lo que hoy conocemos como bullying de parte del grupo. ¿Bien? Bullying, cuando hablamos de bullying, tiene que ser algo sistemático y reiterado, no una persona una vez, o bueno, no una persona, un niño en realidad, o un adolescente que le dice o le hace algo, sino algo sistematizado. Cuando ya está instalado el bullying, bueno, ya hay que abordar todo el grupo, porque cuando hablamos de bullying, hablamos de una víctima, un victimario y cómplices. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si hay, no, es muy difícil ver que de un grupo de 10 niños, uno sea el que recibe bullying y los 9 restantes sean los victimarios. Generalmente hay 1 o 2 victimarios y el resto acompaña con el silencio. Y ahí sí hablamos de complicidad. Por supuesto que se dice víctima, victimario y complicidad y estamos hablando de niños, ¿bien? Pero bueno, no hay que dejar de ver que esto ocurre y que sabemos que hay muchas situaciones y condiciones físicas que ciertos niños tienen y que hay comentarios y actitudes bastante crueles de parte de otros niños, porque así lo aprendieron, porque así se defienden ante la vida, porque así entienden que está bien. Entonces, bueno, por eso hay que hacer un abordaje grupal, ¿bien? Me fui con un ejemplo bien concreto. Pero ¿qué tratamos de hacer ahí? Prevenir estos daños mayores, que este niño está en construcción con su identidad, con su personalidad, bueno, termine dejando esa actividad deportiva o termine cambiándose de colegio, y ni hablar del impacto en su autoestima, para que el día de mañana tenga herramientas para defenderse ante la vida. Si hablamos de una situación de bullying de 2, 3, 4 años y nadie hizo nada, ni el colegio, ni el club, bueno, probablemente tengamos consecuencias en este adolescente, futuro joven, complejas. ¿Bien? Esa es otra palabra que quiero que tengan en cuenta, la complejidad, complejo. Cuando hablamos de seres humanos, de grupo humano, de deporte y la relación con la familia, los compañeros, los preparadores físicos, el cuerpo técnico, bueno, todo esto es complejo. Bien, es complejo porque implican muchas variables, implican muchos factores, entonces es complejo el abordaje siempre. Bien. La prevención, por lo tanto, acá vamos a hablar de otra palabra que la ponemos en la próxima diapositiva. La prevención no es evitar que algo pase. Sabrán que en salud se habla mucho de prevenir. ¿Por qué nos ponemos las vacunas? Porque, bueno, prevenimos que nos enfermemos, ¿bien? En lo que es salud mental o en lo que es la sociología o en lo que es los ambientes más de interacción social, es como un poco complejo evitar algo, ¿bien? Pero sí poder anticipar que esto se agrave. Que tenemos que saber que no todo está en nuestro control, pero sí hay ciertas cuestiones que las podemos abordar a tiempo. Entonces acá entra la palabra prevención, lo pongo en amarillo, ¿bien? Y decimos que la intervención, o sea, la prevención es la intervención concreta o específica ante un conflicto, ante una situación concreta. ¿Qué buscamos hacer? Reducir el impacto o el daño en las consecuencias que pueda tener este conflicto. Facu, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Es como que Sí, yo tengo sí. silencio total. Todavía no han hecho ninguna pregunta. Había una que había quedado ahí, pero era del comienzo, ¿no?
Julián, que practica trekking y dice que en esta época de pandemia se ha elegido mucho esta actividad deportiva, ¿no? Pero por ahora no han hecho preguntas en cuanto a lo que se viene desarrollando hasta el momento. Bien. Recuerden los chicos que para que sea más interactivo, más dinámico y podamos entre todos hacerlo más llevadero, ¿no? Que participen, que se animen a sacarse las dudas, también es para eso. Por supuesto, sí, 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 claro. Sí, porque yo estoy en silencio y veo mi pantalla y parece que estoy hablando sola, pero bueno. Sí, sí. Bueno, pero estaría bueno si algo surge. Bueno, entonces, esto es lo que ante un conflicto podemos prevenir y buscar reducir el impacto o el daño. Bien, imaginamos como en el auto, el airbag, por ejemplo, tenemos un accidente y esto se abre para prevenir futuras lesiones. Pero bueno, el auto se golpea, se rompe, nosotros podemos tener algún tipo de lesión también, pero reducimos los daños. ¿Bien? Y esto, bueno, es bien específico. Como ya vamos adentrándonos en las herramientas o en las formas de posicionarnos ante una situación o cuando ya estemos trabajando o cuando haciendo una práctica o bueno, tomando el lugar que nos corresponde como profesionales, desde donde nos toca. ¿Qué observar para apuntar a la prevención? Por eso, a ver, ustedes dirán, bueno, bien, hay conflictos, tenemos que prevenir, ¿y cómo nos damos cuenta? Bien, esa sería la pregunta. ¿Cómo sabemos que algo está pasando? Bueno, primero que nada, insisto, siempre, en la intuición de cada uno. ¿Sí? Esto parece como, tal vez está en algunos libros, no en todas las corrientes, y que tal vez es algo que no todos dicen, pero es muy importante apuntar a la intuición que cada uno tiene y la experiencia que va adquiriendo con los años. La intuición desde el punto de vista de siento o veo que este niño está diferente, que algo pasa, que no es lo mismo de antes, o que este adolescente está faltando muy seguido, ¿bien? Ahí vamos a ir bien específico a eso. Pero ¿qué observar puntualmente? Lo dividí en dos partes. Para tener en cuenta los conflictos interpersonales. Interpersonales es entre uno y otro, entre yo y el otro, ¿sí? Los de afuera y otro niño, ¿bien? Y por otro lado, conflictos intrapersonales. Los intrapersonales tienen que ver con lo interno de esa persona. Lo que no vemos, lo que se ve de alguna otra forma, pero no es literal lo que demuestra ese niño o ese adolescente. ¿Sí? En lo interpersonal, tenemos que observar cómo se vincula con sus pares. ¿Bien? ¿Cómo se vincula? Se vincula desde la agresividad, se vincula desde la afectividad también, ¿sí? Vamos sacando las características de esos niños. Por demás afectivo, digo, mucho abrazo, mucho contacto con el cuerpo, por ahí esto lo podemos ver mucho en niños que, bueno, cuando están en situación de vulnerabilidad de muchos de sus derechos, y que nos encontramos en una canchita de fútbol o que vamos a una copa de leche, notamos cómo se acercan mucho y necesitan del cuerpo a cuerpo con uno. Bien, eso ya es un dato. El que se vincula desde la agresividad, por ejemplo, hace amigos, pero cuando juega, él pone los límites con el cuerpo también, enojándose, arrojando la pelota, pegándole al otro, ¿sí? ¿Cómo se muestra ante los entrenadores? ¿Respeta las normas? ¿Escucha las normas? ¿Respeta lo que hay que hacer en el momento que hay que hacer de cada momento del entrenamiento o ustedes vayan llevándolo a las situaciones donde ustedes por ahí se les ocurra. Puede ser en un ámbito educativo, vieron esos niños que se han hecho las prácticas o están trabajando que se va del lugar y que vos le decís, bueno, no, ahora estamos acá, tenemos que terminar esto, y él se quiere ir al baño en los momentos donde no hay que ir al baño, por ejemplo, o como que siempre está buscando irrumpir o disrumpir, no me sale la palabra, perdón, el orden, ¿bien? Es líder con otros, digamos, sus compañeritos lo siguen, o no es líder y él sigue a otro, responde desde una posición
pasiva o activa, esto es de liderazgo, ¿bien? Si es activo, bueno, tiene más un perfil de líder. Si es pasivo, responde a las órdenes de otro. Y acá es donde hablamos, por ejemplo, esto del bullying, que es el ejemplo que surgió antes. Si vemos un niño que responde a quien es más activo y a quien lleva adelante las ideas, bueno, ese niño probablemente no le pueda decir a ese líder negativo, porque hablamos de líder negativo y líder positivo, que no le pegue a otro niño, ¿sí? Porque está como por debajo de las órdenes de ese niño. Bueno, esos son todos datos que podemos ir viendo en la dinámica grupal entre los niños y los adolescentes. Esto que pongo, responde a otro líder par, o sea, líder par de la misma edad. Y otro aspecto es conocer el contexto próximo, con quién vive, en qué barrio, a qué colegio va, si juega con los amiguitos del barrio o no, si practica, si estamos en el ámbito educativo, si practica un deporte afuera, si estamos en el ámbito deportivo, averiguar o saber si cómo está en el colegio, cómo le van sus actividades académicas. ¿Bien? Bueno, y conflictos intrapersonales, ya entramos con el perfil, por ejemplo, introvertido o extrovertido, y esto tiene mucho que ver con lo que veíamos recién de cómo se vincula entre sus pares. Introvertido quiere decir como alguien que, un niño que lo vemos que habla solamente con el entrenador y no habla con otros niños, o habla solamente con su único amiguito o amiguita y no se vincula con el grupo en general. Y el extrovertido, por el contrario, es el que tiene llegada a todos, el que saluda siempre al entrenador, el que propone nuevas ideas, el que se queja muchas veces también cuando hay algo que no se quiere, digamos, como que no tiene ganas de hacer, él lo expresa, ¿sí? Expresa cuando está contento, expresa cuando está triste. Y el introvertido es muy difícil que podamos saber cómo se siente. Podemos deducir o podemos intuir, como decía, en su mirada, en sus gestos, en su posición corporal, cómo está. Pero es muy difícil y muy complejo que él llegue a manifestarlo. Bien, ¿cómo responde ante la frustración, ante el fracaso y la derrota? ¿Sí? Responde enojándose, tirando la pelota, yéndose del entrenamiento, insultando al entrenador, peleándose con sus compañeros, ¿sí? O responde desde la indefensión. ¿Qué sería la indefensión? Me quedo, ¿no? Como, bueno, mis amigos o mis compañeros de equipo, yo no logré hacer la prueba que tenía que hacer y me desanimo, ¿sí? Ustedes como profesionales lo ven desanimado, con desgano, o sigue intentándolo pero con otras energías, renuncia tal vez a la actividad, que tiene que ver también con la frustración, pero en vez de enojarse, se retira con tristeza, ¿bien? Como con más desánimo. Presenta características de ansiedad, por ejemplo, ¿sí? La ansiedad tiene que ver con esto de estar permanentemente anticipando lo que está por venir o lo que está por llegar, siempre preguntando cuándo termina, cuántas más faltan, y no estando conectado con el presente y con el aquí y ahora. ¿Sí? ¿Su estado de ánimo es estable? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que un día vemos un niño de una forma y otro día lo vemos de otra forma. Y oscila, decimos en psicología, es decir, que alterna mucho entre bienestar y malestar. Un día viene con mucha euforia, muy contento, muy alegre, y otro día lo vemos, como se suele decir, lo vemos muy bajón o por el piso. ¿Sí? Eso también es algo llamativo para observar. Bueno, y aspectos a tener en cuenta, desglosando el cuadrito anterior, el perfil introvertido, como decía, que no se relaciona con otros niños y se le dificulta la integración. Baja tolerancia a la frustración, esto que decíamos de que se enoja en exceso, retirándose de la cancha o del espacio deportivo. A veces puede tener un enojo consigo mismo, que esto es como explicaba recién, que no lo exprese, pero por dentro tal vez van muchos insultos, maltrato, agresiones hacia él mismo. Soy esto, soy lo otro, no me sale esto, no me sale lo otro, ¿por qué soy tan? Y todo el tiempo con descalificativos.
En los niños pasa y en los adolescentes esto aumenta. No siempre lo cuentan, generalmente el psicólogo se lo terminan contando y terminan reconociendo que se dicen insultos terribles, terribles los insultos que llegan a decirse, digamos. Creo que ni a otra persona se los podrían decir, pero a ellos mismos es un flagelo constante. Flagelo quiere decir un daño, una autoflagelación insistente permanentemente cuando algo no sale, siempre este enojo y esta bronca va hacia ellos mismos. Por eso, en algunos puntos es positivo que alguien exprese el enojo, pero bueno, no está bueno que lo exprese con otros, ¿sí? Porque eso genera dificultad con su grupo. Pero tampoco el otro extremo de no decir nada y todo pasa por dentro. Bien, y ahí empezamos a ver que ese adolescente puede empezar a faltar, ahí lo vamos a ver más adelante también, porque bueno, no tolera no poder sentirse bien o no lograr lo que él quiere, y eso puede abrir una puerta, este exceso de baja tolerancia a la frustración, esta gran frustración que siente en cada situación deportiva o del ámbito educativo, que eso es una puerta para el consumo de sustancias, es una puerta para un trastorno alimentario, es una puerta para la depresión, para aumentar la ansiedad, para sentir o desarrollar estas cuestiones de ansiedad como conocemos todos, que todo el mundo dice, tengo ataques de pánico. ¿Y qué son los ataques de pánico? Todos lo tenemos, todos los podemos tener. ¿Es normal tenerlo? Sí, es normal que podamos tener grandes montos de ansiedad. ¿Qué significa esto? Todos tenemos ansiedad en algún momento del día. La ansiedad puede ser, o esta sensación de, como un retorcimiento en el estómago antes de rendir un examen. ¿Bien? Concreta, específica, sabemos a qué se debe. ¿Qué pasa con la ansiedad generalizada? Que se llama trastorno de ansiedad generalizada, es general en toda situación. Ya no sabemos por qué estamos ansiosos. Y eso se debe a una acumulación de situaciones que han generado ansiedad. El colegio, el deporte, el estudio en la universidad, las situaciones familiares personales, una cuestión con la pareja de cada uno, ¿no? Puede ser también en los adolescentes, esto es un factor muy importante a tener en cuenta. Entonces, bueno, iba con esto puntualmente. Cuando hay una baja tolerancia a la frustración, podemos tener muchas salidas. El adolescente puede tener varias salidas, saludables o no saludables. Y el ataque de pánico tiene esta característica que es una sensación de descontrol. No me puedo controlar, no puedo respirar, siento que tengo palpitaciones, que tengo sudoración en las manos, tengo como un nudo en el estómago y aparece a veces la angustia. La angustia está en el pecho, ¿sí? Sentimos como una opresión en el pecho que muchas veces también es del ataque de pánico, y a la guardia llegan muchos pacientes diciendo estoy teniendo un infarto. Y en realidad el infarto no se identifica tan fácilmente, ¿sí? Si no lo podríamos anticipar mucho más rápido, pero el ataque de pánico, si lo estamos identificando, es porque es un ataque de pánico, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Me fui como algo muy elevado en patologías, pero que esto empieza en la niñez, ¿bien? Cuando no prevenimos, cuando no detectamos o cuando no estamos atentos como padres o como profesionales, esto va pasando, ¿sí? Podemos llegar a encontrar en adolescentes grandes montos de angustia y ansiedad y de depresiones. Y con esto de la pandemia, ni hablar lo que ha despertado en ansiedad y que desemboca en sensación de depresión y de tristeza y angustia. Bueno, ahí decía, exceso de ansiedad, se dificulta escuchar las consignas, eso es un rasgo así como muy específico, ¿no? No responde a las mismas, por ejemplo, el entrenador repite, le tiene que repetir y se distrae, ya hablamos como de un niño que le cuesta un poco prestar atención, aparte de la ansiedad, dificultad para prestar atención o enfocar en algo. Y lo que decía antes, estado de ánimo inestable. Notamos que cada entrenamiento parece una persona diferente, pongo entre comillas porque es la misma, ¿sí? Pero es como que pareciese que, ¿qué le pasó hoy? ¿No? Es como que nos sorprende. O durante el mismo entrenamiento también modifica su conducta y no encontramos el motivo. Decimos, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, yo trabajo en
en lo que es el espacio de hockey inclusivo, en un equipo que está acá, en Urucuré, se llama Caburé. Algunos lo habrán escuchado y otros no, si no, después les paso el dato, para que puedan, bueno, mandar a conocidos, familiares o alumnos que tengan. Es un espacio, la verdad, que muy lindo. Y ahí trabajamos mucho sobre esto en el momento a momento del entrenamiento, ¿sí? Y suele pasar mucho que con las personas, con los niños o adolescentes con situación de discapacidad, vemos una alternación en el estado de ánimo, ¿sí? Vemos una niña que llega sola y no quiere integrarse al entrenamiento. Así empezó sus primeros pasos en Caburé. No quería, se quedaba en el banco, hasta que logramos darle su lugar, que era como arquera, ¿sí? Le pusimos todas bueno, los pads, todo el traje de arquera, y ahí enganchó. Pero bueno, al otro entrenamiento tampoco quería, se quedaba sentada, entonces ir encontrando herramientas para ver qué era. Un día viene con su hermanita e ingresa directamente a la cancha con su hermana y se engancha en todo el entrenamiento. Bien, ahora, al próximo entrenamiento entra a la cancha con su hermana, pero a la mitad del entrenamiento no sabemos qué fue lo que pasó, que detonó que ella no quiso entrenar más. Traigo este ejemplo concreto, pero lo podemos ver en los adolescentes, que llega con un estado de ánimo que contagia energía, alegría, ¿sí? Ganas de que el grupo entrene. Y a otro momento, bueno, lo vemos como más cabizbajo, y por ahí es un líder, o por ahí es un referente, y notamos que todo el grupo se cae. ¿Bien? También eso para tener en cuenta cuando se trabaja con equipos. Facu, ¿alguna pregunta? Por el momento no tenemos. Los seguimos invitando a que se animen a Obvio. interactuar. ¿Seguimos con la audiencia como veníamos o más o menos? Bajó, pero no tantos. Tenemos un Bueno, buen número todavía. bueno, seguimos avanzando. Bueno, como decía, con adolescentes pueden ser las inasistencias al entrenamiento, ¿sí? Desgano o desmotivación. ¿Qué hacemos? Tendríamos que preguntar o acercarnos, que esto lo vamos a ver más adelante, ahí tenemos la próxima, pero notamos que no viene, ¿sí? Puede pasar que en el invierno, que estamos en un club, bueno, y es al aire libre o no, incluso a veces no es al aire libre el deporte, puede ser básquet, y no venga, ¿viste? No tenga ganas de estar, o no va los viernes, supongamos, un día siempre falta, bueno, acercarnos, preguntarnos, ver si es una cuestión de horario, o por lo menos vemos que las veces que va está con las energías al 100% enchufado. Entonces, bueno, tampoco es algo para preocuparse, pero sí, si notamos un desgano, desmotivación, y principalmente si notamos que cambió ese jugador, ¿sí? Y ahí entra lo que es el rendimiento bajo o modificación en el rendimiento físico. ¿Qué puede ser esto? Bueno, entrena con menos intensidad, notamos que tiene dolencias, y ahí que aparece la manifestación de lesiones. Las relesiones, cuando hablamos ya de jóvenes o de adolescentes que ya han tenido una lesión, aparecen lesiones que ya se han dado, ¿no? Una relesión, se vuelve a lesionar la rodilla o el tobillo, o bueno, ni hablar si es algo más grave o si ha tenido alguna operación. O el establecimiento de lesiones crónicas, ¿sí? Algo que ya cuando hablamos de una lesión y hay una otra relesión, y bueno, ya podríamos empezar a decir que hay una cronicidad en ese miembro, en esa articulación, o en ese músculo, o en ese tendón, ¿bien? Las lesiones hay que prestarle mucha atención porque tienen mucho factor de estrés, ¿sí? Estrés emocional, estrés cognitivo, y presiones y exigencias cuando ya hablamos en el alto rendimiento. Y ni siquiera llegamos a hablar de alto rendimiento a veces. Hablamos de un sub-15 y un pibe que se lesiona estando saludable, buena alimentación, hidratación, entrenamiento y preparación física cuidada. Pero bueno, a veces hay que consultar si tiene que ver con algo orgánico. Generalmente es una edad donde pegan un estirón y tal vez el cuerpo se siga acomodando y bueno, y todavía no encuentra la forma por el deporte que realiza, si es de mucho impacto. Hay que ver muchas cuestiones, no tenemos que dejar de ver lo médico y lo orgánico, o sea, alguna patología, supongamos, no sé, alguna cuestión orgánica puntual, o si tiene que ver plenamente con algo emocional, ¿sí?
Bueno, por ejemplo, que modifique su forma de vincularse con el grupo. Esto ni hablar, que es un indicador altamente llamativo para tener en cuenta cuando trabajamos con adolescentes. Cuando notamos que ya hay inasistencias al entrenamiento o no se vincula igual con sus amigos como venía a vincularse con su grupo referente, hay que empezar a investigar qué está pasando afuera. Si aparece otro grupo, si aparecen otras personas, si hay otra situación familiar personal que está, bueno, obstaculizando o no permitiendo que él pueda seguir con su entrenamiento de forma natural y además se ve afectado el vínculo con el grupo. ¿Mm? Bueno, observamos grandes enojos y frustraciones. Esto es algo que se repite mucho, ¿sí? Que lo nombré antes, lo nombro ahora, porque el enojo y la baja tolerancia a la frustración es algo que puede hacer que ese deportista o futuro atleta profesional, cuando hablamos de fútbol, por ejemplo, o alguien que tenga proyección olímpica, la frustración hace que deje y hace que abandone. Bueno, y ni hablar que queda con una frustración de no haber podido continuar con el deporte. Entonces, es una frustración arriba de otra frustración. Y acá un punto importante que tenga que ver con la modificación en su aspecto físico. ¿Qué decimos con esto? Bueno, si de un año al otro lo vemos y hay un exceso de peso, porque bueno, la pretemporada está arrancando y no se cuidó nada, no sé, hablando de deporte en la competencia, no alto rendimiento, sino competencia, hablamos 14 años, 15, sub 18 y bueno, puede ser después categoría senior, que es más de 18 años. Puede hacer un aumento del peso o en lo que es actividades físicas, gimnasios y demás, una baja de peso, ¿sí? Que probablemente sus amigas o amigos lo han marcado, lo han identificado, pero quienes más lo vemos somos quienes estamos en el ámbito de la actividad física o del deporte. Porque la ven, a ver, una persona, acá estamos hablando concretamente, hablo de los trastornos alimentarios, puede ser desde obesidad o bulimia y anorexia, ¿sí? Acá ya venimos nombrando varias patologías. Nombramos ataques de pánico, que no son en sí una patología, sino que es algo que hoy con el mundo, cómo se vive, con las tecnologías, con la inmediatez con la que hay que vivir todo, no podemos decir que el ataque de pánico es una patología porque de alguna forma todos tenemos cierto monto de ansiedad en algún momento, mayor o menor. Pero el problema está cuando se instala como rasgo de personalidad o como una conducta estable en la persona, que perdura. Pero sin nombre, lo que es alguna fobia, esa la fobia no las dije, pero bueno, es algo como bastante profundo también. Si hay alguna pregunta sobre eso, lo hablamos. Depresiones, ¿sí? Y ya podemos hablar ahora de esto de los trastornos alimentarios. En la vida, digamos, cotidiana, afuera en casa, con las amigas, los chicos, los adolescentes generalmente se tapan esto, ¿no? Con ropa grande, con ropa que lo disimule, pero cuando van al área deportiva o del gimnasio, bueno, podemos notar que hay una baja de peso, y nos damos cuenta, decimos que está más delgado, más delgada. Insisto con esto que algo intuimos, ¿sí? Algo podemos empezar a notar. Bueno, y ahora vamos a lo puntual que tiene que ver con las herramientas que tenemos, ¿sí? Tenemos herramientas para, ya sabiendo todo esto o habiendo tenido en cuenta los aspectos o qué observar para apuntar a la prevención, desde lo interpersonal, lo intrapersonal, los aspectos a tener en cuenta en general y con los adolescentes puntualmente esto, ¿sí? ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos inmediatas o de corto plazo, ¿bien? Que quiere decir que ya, ahora, observar, primera. 2, intuición como profesionales, ¿sí? Tercera, debemos acercarnos desde la escucha, fuera de prejuicios para poder lograr la empatía y la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? No podemos suponer algo. Bueno, debe estar cansado porque hace frío. Bueno, debe ser que se peleó porque su hermano vino, empezó rugby o empezó hockey y bueno, y él está con esta cara, ¿no? Suponemos.
Y muchas veces caemos en la suposición y dejamos pasar. Y en realidad ese adolescente o ese niño está padeciendo algo mucho más grande de lo que nos imaginamos. A veces no, a veces son cuestiones existenciales o cuestiones más internas que con un abordaje psicológico mínimo digamos, se acomoda, porque la etapa de la adolescencia es compleja, la etapa de la adolescencia es de reacomodación de los vínculos, con la exogamia, ¿sí? La salida exogámica, digamos, pasamos de estar en casa a tener que vincularnos con un grupo de pares afuera, ni hablar cuando realizamos un deporte, una actividad física, el cuerpo cambia, ¿bien? Hay muchas cosas en la adolescencia que sería para otro capítulo, digamos, que acá en quienes estén de psicopedagogía y en profesora de educación física también calculo que lo habrán visto. Entonces, acercarnos desde la escucha. ¿Qué pasa? ¿Sí? Nos comunicamos con preguntas. ¿Cómo te sentís? Y te dicen, no, bien, bien. Bueno, mirá, la verdad que puede ser que hoy no te noto como antes. Puede ser que hoy estés más triste o que estés desganado. Tratar de ver si le podemos poner en palabras eso que identificamos. Bueno, mirá, seguramente estás bien, pero hace varios entrenamientos que te vengo notando distraído, distraída, desganada, los otros días te fuiste y no saludaste como siempre saludás. Son todas preguntas que nos pueden ir sirviendo. Bien, a largo plazo, ¿qué quiere decir esto? Como para ya intervenir como proceso. Cuando hablamos de adolescentes, hablamos de menores, bien, niños, o personas en situación de discapacidad que tampoco tienen que tienen un tutor, que es la familia, por supuesto. Es importante comunicarle a la familia o a este tutor que esté a cargo, que sea el representante con quien tenemos contacto, ¿bien? Por ejemplo, es el papá que lo va a retirar, o si viene siempre el papá de otro niño, que a veces pasa, o de otro adolescente, que lo va a retirar el padre de otro porque lo lleva y nunca podemos dar con ese padre, bueno, pedirle a este papá que lo lleva, mira, necesito el número del papá de Juancito. Buscar la forma de llegar a ese responsable que, digo cuando es muy complejo llegar a quien tiene el contacto directo con el niño, quién es el responsable. Pero muchas veces tenemos la llegada de la familia. Hablar y contarle, lo vengo viendo medio desganado, medio desmotivado, pasa algo, hay algo que debamos saber, sin que nos den muchos detalles, porque por ahí no les gusta mucho a la familia contar tanto, pero para ayudar y colaborar en esto, ¿no? Y contener y acompañar un poco más dentro del espacio deportivo. Cuando hablamos en el ámbito educativo, bueno, es distinto porque tenemos la dirección, tenemos otros profesionales, otros docentes con quienes nos podemos apoyar a hablar y así hacer el abordaje con toda la institución. Pero cuando estamos en el ámbito de un club, es más difícil y es como todo muy rápido, ¿no? Los niños van, los dejan y a veces salen afuera y a los padres ni los vemos. Por eso, otro punto más, los adolescentes con más de 14 años o con autonomía, por ejemplo, que no van los padres. Bueno, le podemos pedir el número de ese mayor responsable. Seguramente en la ficha del club está. Pero tratar de ver si sirve, es como una herramienta o como una estrategia, más que nada diría, cuando el adolescente ve que el entrenador está interesado o quiere saber un poco más, pásame el número de tu papá, que me gustaría hablar con él, o que venga a los entrenamientos, ¿sí? Por ejemplo. Habría que ver el caso a caso, esto es algo muy general. Transmitir lo que percibimos desde el ámbito deportivo, esto es la herramienta, ¿no? Transmito, no es que digo qué pasó, que, mirá, siento, me parece que como profe lo noto de esta forma, ¿bien? Y si logramos una charla con el involucrado, por ejemplo el adolescente, es importante comentar una parte de esa información, ¿sí? No podemos ir al padre y decirle, mire, me dijo tal y tal cosa, porque ahí de alguna forma podemos romper la confianza que ese adolescente o que ese niño tuvo en ese momento con ustedes como profe o como referentes. Por supuesto que hay excepciones, si tomamos conocimiento de algo mayor, de algo más grave, de la vulneración de un derecho, y bueno, ahí ya tendríamos que emplear otras herramientas, otro mecanismo que tiene que ver con la parte más del Estado, más legal, y si estamos dentro de un club, bueno, hablarlo con el club, elevarlo a las autoridades y ver que el club convoque a la familia. Si estamos hablando de vulneración de derechos
violencia, abuso sexual infantil, maltrato, abandono de persona. ¿Bien? Esas son las excepciones, cuestiones donde el niño esté en riesgo realmente. Supongamos, les declara un niño, declara o comenta algo, o un adolescente, preadolescente, 12 años, una niña o un niño se anima a hablar y a comentar lo que está pasando en su casa que a él le hacen. Bueno, ahí asesorarse bien ustedes como profes para no quedar solos en eso, porque, digamos, es una situación, dentro de todas las complejas que hay, la más compleja de todas, para saber cómo abordarlo, cómo proceder y cuál es la forma más correcta para que el niño siga siendo protegido. ¿Bien? Porque si hablamos con la madre está involucrada en la situación, el niño no lo llamas al club, lo perdemos. El punto cuando hablamos de estas excepciones o de esto de riesgo es no perder al niño. Que el niño no sea sacado por estos padres, por estos adultos que están generando un daño, no lo saquen inmediatamente del club. ¿Bien? Justamente ahí me surgía a mí una pregunta, Sí. ¿no? ¿Hasta qué punto el profesor o el entrenador, en el caso del club, puede intervenir, ¿no? En el sentido de, para que no ocurra esto, ¿no? Que los papás inmediatamente, en el caso del club, saquen al chico, en todo caso lo perdemos de vista y ya va a seguir siendo vulnerado en sus derechos. Uh-huh. En la escuela eso es diferente, pero ¿cómo manejar la cuestión de los límites? ¿Hasta dónde uno va pudiendo entrometerse, ¿no? En la situación para ayudar en todo caso al niño a cortar con esa vulneración de los derechos? Perfecta tu pregunta, porque bueno, eso es un poco a lo que apunto. A ver, el Estado lamentablemente no actúa como debería actuar o ciertos organismos que están a cargo de esto, ¿no? Entonces, por ahí uno se involucra y denuncia algo y esa denuncia lamentablemente queda en la nada, de lo cual la familia ya sabe, por supuesto, se informa de que en el club se sabe, entonces, ¿qué hacen? Y bueno, lo sacamos, no vas más ahí, el niño pierde su espacio recreativo, el único que tenía, el único espacio de contención y el único lugar donde pudo hablar. En esto hay que tener mucho cuidado, porque si el niño habló, se entiende que genera mucha bronca, mucho enojo, mucho odio, sensaciones de mucha impotencia cuando escuchamos a un niño comentar alguna situación donde se vulnere su derecho, ampliamente lo hablamos, ¿no? No sé, mi mamá no me da tal cosa, mi mamá no me deja comer porque tiene que comer, no sé, cuestiones desde lo alimentario hasta lo psíquico de su evolución sexual. Entonces, si ese niño pudo hablar con vos como profe, bueno, vos tenés de alguna forma la palabra de ese niño. Entonces, como nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de ver cómo procedemos, no tenemos solamente que proceder desde lo legal como para decir, bueno, yo soy el justiciero y voy a denunciar, ¿bien? Porque sabemos que, o por lo menos ahora la experiencia demuestra que a veces eso no queda en buenas manos, entonces fallamos al niño, entre comillas, queda como que no pudimos hacer nada y esa sensación de impotencia la tenemos durante muchos años después. Porque bueno, yo denuncié, yo hice lo que correspondía y lo que corresponde es denunciar, sí, eso corresponde. Pero antes de eso, sería muy oportuno asesorarse, hablar con la entidad con quienes ustedes están trabajando, supongamos que estén en una ONG, que están con un grupo que van a la copa de leche o si están dentro de un club, elevarlo a las autoridades y desde el club no quedarse solos ustedes como profesores que tomaron esta información, que el niño la cuenta con ustedes, no quedarse solos en eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una entidad deportiva o un club que tome cartas en el asunto a que Juan Pérez diga, a mí me contó tal cosa y yo voy y denuncio. Porque realmente cuando te toman la denuncia en la comisaría, lo cuento como una situación cercana de trabajo que me pasó, una situación con una menor, tuvo que ir a denunciar tu tía.
porque el relato había sido dado por su tía, a su tía, ¿sí? Cuando va a denunciar a la comisaría, no sé cuál, le dicen que tiene que ir la madre. La madre tiene que ir a dar los datos, y no le querían tomar la denuncia a la tía. Tía hermana de la madre, no estamos hablando de tía política, o la tía que se le suele decir tía. No, la tía. Entonces, no le querían tomar la denuncia, y la situación de vulneración de derechos ocurrió en la casa de la madre, bajo un descuido muy grande de la madre. Entonces, es complejo. Como profesionales, que somos quienes por ahí podemos receptar esta demanda, bueno, hay que asesorarse muy bien con un abogado conocido, un abogado que conozcamos, averiguar quién es el abogado especialista en esta materia, en lo que es abuso sexual infantil o violencia en la familia y en la niñez, y ver como club qué decisión se toma. Lo que se puede ir haciendo es decirle a los papás que ese niño necesita un abordaje psicológico, directamente. Por supuesto que no le vamos a decir cuál es el motivo, le vamos a decir porque lo vemos un poco triste, lo vemos un poco mal, porque lo vemos preocupado, porque lo vemos un poco ansioso. Es solamente que consulte. Bueno, y una vez que se logre el canal con el psicólogo o a veces con el psicopedagogo, ahí sí, y por ahí activar la comunicación con estos profesionales, ¿sí? Y poder comentarle, poder hablarle y decirle, mire, yo soy el profesor, estoy en tal club, este niño o esta niña me comentó tal cosa, qué bueno que esté siendo abordado por usted, quería informarle que esto es lo que yo sé. Sería como una vía, sería esta, ¿no? Pero con mucha cautela, no sé si queda claro, Facundo, que hay que ver el caso a caso, el contexto, cómo es la familia, desde dónde viene el relato, si el relato que lo cuenta es porque fue el padre o el padrastro, y bueno, difícilmente le podamos contar a la madre así de una. Distinto es que si fue otro menor, un primo, un compañero, un amigo del barrio, ¿sí? Sí, sí. No, justamente porque, digo, puede ser una duda también que se le presente a los futuros profesionales, sobre todo los profesores de educación física, ¿no? Es decir, hasta dónde uno puede involucrarse en la situación y a veces uno tiene muy buenas intenciones en ayudar, y a lo mejor, no sé, la denuncia directamente de la situación hace que el chico después no vaya más al club y lo perdemos, digamos. Entonces, claro. es bueno saber el camino, cuáles son los mecanismos que podemos acceder antes, ¿no? Para evitar eso, que digamos, que esa situación de hacer lo que a nosotros nos corresponde, entre comillas, ¿no? Que termine haciendo que perdamos el vínculo con el niño. Sí, eso pasa mucho. Porque lamentablemente tenemos un sistema que no nos protege como denunciantes ni como profesionales denunciantes, en el sentido de protección, como, lo quiero decir, como que no lo toman como fuerte, ¿sí? Hay que abrir una investigación, se va a cámara Gesell, el niño sí o sí tiene que estar abordado por un psicólogo. Entonces creo que la vía es informar a la autoridad del club, ver qué se hace, asesorarse y sugerir que ese niño o niña vaya a un psicólogo, que necesite un psicólogo. Por eso acá vamos a esto, que acá sería la intervención. Bien, venimos hablando de un conflicto o de una dificultad, hablamos de prevención, y cuando hablamos de prevención tenemos que intervenir de alguna forma, ¿sí? Puede ser desde un taller psicoeducativo, que por ahí damos los profesionales, podemos psicoeducar en las normas de convivencia cuando son chiquititos, podemos psicoeducar desde el consumo de sustancias en un club con adolescentes, o en preadolescentes con lo del bullying, ¿bien? Lo que es violencia y demás. Eso es prevención pura, cuando todavía no pasó algo. Pero cuando ya vemos que está pasando y tenemos que prevenir algo como yo les decía, mayor, bueno, podemos sugerir y recomendar. Cuando tenemos un caso individual, es decir, algo en particular, esto que comentaba recién, una derivación a profesional psicólogo o a un médico, necesita ir al pediatra, necesita ir al neurólogo, porque notamos que, bueno, depende cómo es la familia, siempre con este tacto que se requiere tener de ver frente a quién estamos, si tiene apertura, si tiene predisposición, si nos va a escuchar. Y después, lo grupal colectivo, tenemos la incorporación de un psicólogo del deporte. Acá es donde entra el rol del psicólogo del deporte,
en estas situaciones o complejidades que se pueden presentar en un club o en un grupo. ¿Bien? Pero siempre es sugerir o recomendar. El psicólogo no, desde mi rol como psicóloga, no decimos, usted tiene que hacer. Sugerimos y recomendamos. Entonces es interesante que, digamos, desde su posición también, porque el colegio es quien siempre está todo el tiempo, bueno, dando órdenes o diciendo qué es lo que hay que hacer o cómo tienen que manejarse. Pero desde un ámbito deportivo, por ahí es más que nada, mire, yo le sugiero que Tomás vaya a una consulta de psicología, porque lo vemos un poco calladito, lo vemos un poco preocupado, ¿bien? Y si no, con lo grupal y colectivo, cuando ya hay conflictos a nivel equipo o a nivel de grupo, hablar con la institución y decir, sería interesante poder incorporar un psicólogo o convocar a un psicólogo para que nos dé herramientas a nosotros como entrenadores, o que haga una intervención con los chicos, por ejemplo. Bueno, hasta ahí, digamos, estamos con lo que son las herramientas puntuales. Después de esto, está como, yo tengo algo armado aparte, pero no es necesario verlo ahora, que tiene que ver con el rol del psicólogo del deporte. Podemos abrir a preguntas ahora, me gustaría escucharlo. Bueno, chicos, está entonces disponible Valentina para responder las preguntas en el chat o como ustedes quieran. Si quieren encender el micrófono pueden hacerlo también, así que... Vale, yo quería hacerte una consulta. Sí. En el caso de una persona como cualquiera de nosotros que por ahí entrenamos, ya sea en un gimnasio o en un deporte, que por ahí entrenamos con un amigo, que por ahí sea más leve, o cuando uno no tiene ganas, el otro le escribe al otro y demás. ¿Cómo recomendás vos actuar cuando uno ve que su compañero de entrenamiento está actuando distinto? Porque muchas veces, por ejemplo, en un ámbito de un deporte colectivo que sean muchos, o en un gimnasio que por ahí cada uno trabaja por su lado, uno tiene más contacto con su compañero que con el profesor. ¿Cómo actuar cuando vos ves que tu compañero está cambiando? ¿O ves esas señales que decías antes? Claro, en vez de estar desde el lugar como profesional, sino como amigo, ¿no? Bueno, lo mismo, preguntar, ver, qué es lo que marcarle, ¿no? Estoy observando hace un tiempo que no te veo igual que antes, querés contarme. Y si no, bueno, sugerirle, mira, te haría muy bien por ahí ir a un psicólogo, consultar con algún profesional, sugerirlo, siempre de la sugerencia y no como vos necesitas o tenés que ir, porque eso genera más resistencia en el otro y qué termina diciendo el otro. No, yo no necesito nada, digamos, ¿sí? Depende del vínculo que vos tengas, digamos, si es una persona muy, muy amigo tuyo, muy cercana, bueno, por ahí te manejas con esa confianza que te da el vínculo. Si es alguien que por ahí, bueno, notamos, por ejemplo, en un deporte en equipo o estás en gimnasio y lo ves, y no es tu amigo, sino que es compañero de gimnasio, buscar la forma como medio sutilmente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a psicóloga, ¿no? Por ejemplo, si uno va al psicólogo, yo voy a la psicóloga y me hace muy bien, me ayudó mucho en esto, ¿sí? Te puede ayudar en lo otro. Es lindo ir, digo, empezar como a validar un poco más el rol del psicólogo y no como para romper un poco esta idea de que el psicólogo solamente está para tratar con los locos o que uno no puede ir porque está loco, porque no está loco, perdón. Entonces, yo creo que ya eso se ha roto bastante, esa idea, por suerte. Pero bueno, por ahí puede seguir estando la típica resistencia que es ir a encontrarse con uno mismo, porque el hecho de ir a un psicólogo es eso, ¿no? Ir al encuentro con uno mismo, no con otro. No vamos a hablar del compañero, podemos hablar del compañero, de la madre, del padre, pero principalmente, ¿qué me está pasando a mí hoy? ¿Sí? Sí. Ahí hay una intervención también, Luciano, del Club San Martín de Vicuña Maquena, bueno, y comparte la experiencia de que el hecho de que se haya suspendido la competencia, bueno, ha generado mucha desmotivación, faltas a los entrenamientos, algunas lesiones, mala alimentación, entre otras consecuencias que trajo la suspensión
competencia. Sí, ni hablar de eso. Sí, en el club donde trabajo también se ha visto mucho esto, ¿no? Desmotivación de parte del plantel, porque no hay objetivos. Lo que moviliza al atleta de alto rendimiento o quien está entrenando para competir es el objetivo, ¿no? Tener la fecha o tener el torneo. Cuando estamos en pretemporada nos estamos preparando para un torneo. Bien, cuando empieza el torneo tenemos próxima una fecha. Esa fecha salió como salió, pero nos tenemos que estar preparando y enfocando para la próxima. Y acá la suspensión de actividad, de las restricciones, hasta incluso de los entrenamientos, por lo que escuché ahora, va a generar esto que estaba diciendo, mucha ansiedad, ¿sí? Angustia, porque la ansiedad y la angustia tiene que ver con la incertidumbre del futuro, no saber qué va a pasar, no va a saber hasta cuándo va a durar esto, ¿sí? Esto se habló mucho, muchos psicólogos salieron a ver el año pasado con esto de la pandemia, con esta extensión o estas prórrogas, ¿no? Tenemos 15 días y después son 15 días, y bueno, y ahora yo creo que el ser humano es muy adaptativo y lo tomamos con humor y encontramos en las redes humor sobre esto, pero ya el humor no logra sostener la angustia que puede generar el no saber qué sigue pasando a futuro, qué sigue pasando con nuestro torneo, con nuestro club, con nuestras familias y con la vida, ¿no? Ahí viene otra pregunta, me parece que tiene relación, ¿no? Valentín dice, ¿qué aspectos se podrían tener en cuenta en un grupo de deportistas de alto rendimiento que no logran recuperar el ritmo de entrenamiento que tenían previo a la situación de pandemia? Uh-huh. Bueno, ahí desde lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo que es concentración, ¿sí? Concentración, atención, habilidades que tienen que ver con lo mental, más que nada al momento de competir o de entrenar, ¿sí? Del entrenamiento preparándonos para la competencia. Habría que ver, en ese caso, digo, si hay una cuestión de que no están en ritmo por la alimentación, por la preparación física o porque los entrenamientos que están haciendo o que están realizando son muy escasos, por ejemplo, 2 veces por semana, que se ha visto en muchos clubes que por cuestiones de lugar, de burbuja y demás, tienen que entrenar solamente 2 veces por semana, lo cual se reduce a 2 estímulos semanales que deberían agregar un tercer estímulo. Habría que ver si viene desde la parte física o desde la parte psicológica o emocional. En lo psicológico emocional yo creo que al principio hubo mucha mucha motivación en la liga de fútbol. Bueno, acá Luciano juega en Maquena. Hubo mucho nivel, ¿no? Venían muy nivelados, pero bueno, esto hace un parate y un corte muy grande. Entonces, desde acá en adelante, cuando se retome, la verdad es que no sabemos cómo, que ya es como que tenemos que ir viendo qué es lo que va surgiendo mes a mes, porque realmente capaz que esa motivación ya se pierde, que hay muchos jugadores que no deseen seguir jugando porque esto los frena lo que es junio, julio, agosto, si es que se vuelve en septiembre, como circula por ahí. Entonces, sostener la motivación o las ganas de volver a entrenar después de 3 meses es muy complejo. Entonces, ahí en la pregunta de Valentina habría que ver en el alto rendimiento, preguntas específicamente. Y bueno, habría que ver si tiene que ver con esta cuestión de la ansiedad, ¿sí? También que hablamos que es algo central en el alto rendimiento, manejar la ansiedad, regular la emocionalidad, la activación, o si estamos hablando ya de una desmotivación por lo que pasó el año pasado, hay que ver la edad del atleta, hay que ver bajo qué contexto está entrenando, bueno, habría que ver muchas cuestiones, pero sí, cuando hablamos de esto de no lograr el ritmo, bueno, hay que hacer una evaluación bastante global. Perfecto. Pero está clarísimo. Está claro, pero bueno, era bastante general la pregunta. Sí. Uh-huh. Bueno, no sé si algún otro se anima, quiere intervenir, quiere preguntar, o aprovechar el chat, o también puede abrir su micrófono para hacerlo. Si no, yo creo que podemos ir cerrando y esta charla, esta formación que nos ha brindado la licenciada Valentina,
la vamos a dejar cargada en el canal de YouTube de Dinámicas Inhumanas para que tengan acceso ustedes cuantas veces quieran, si quieren retomar algún punto que les parezca interesante. También sería bueno si nos dejas algún contacto, no sé, a lo mejor que los chicos, cómo te pueden contactar, a lo mejor ya para cuestiones más puntuales, ¿no? Que puedan... Sí, claro. Bueno, ahí les voy a dejar el Instagram que tenemos de nuestro equipo. Trabajamos con kinesiólogos en el deporte. ¿Sí? Se llama Rehabi Deporte, es rehabilitación y deporte. Ahí nos pueden encontrar así en Instagram. Como para contactarme, si no, bueno, si tienen llegada con Juli, les puedo dejar mi número de teléfono si no hay problema. O mi mail, que ahí se los voy a dejar también. Bueno, vale, yo mientras vamos haciendo un tiempito por si a alguien le surge alguna otra duda, bueno, quería agradecerte por el aguante que me tuviste este tiempo con todas las preguntas, las ideas que fui tirando y consultas y todas las explicaciones que estuviste dándome para que salga una charla que creo que fue bastante interesante y creo que puede ser muy útil. Y bueno, esperemos que más que nada sea útil para que se pueda prevenir, que yo creo que con que alguien de los que estamos acá presentes en la charla podamos ayudar a alguna persona que esté pasando por alguna de estas situaciones y podamos ayudar a prevenir, creo que la finalidad de la charla va a tener sentido. Así que Sí. bueno, muchas gracias a todos los que participaron, a vos por la predisposición y todo el tiempo que te vengo quitando. No, por favor, placer. Y retomo esto que decís, Juli, de que muchas veces cuando retomo tu pregunta anterior con una amiga, un amigo, alguien cercano, tratamos por ahí de darle nosotros las herramientas o decirle qué hacer o le explicamos o nos enganchamos mucho en tratar de hacer que salga adelante. ¿Y por qué insisto con esto del rol del psicólogo o de un profesional de la salud mental? Porque al ser amigos o al ser conocidos o al ser familiar, es muy difícil lograr esa llegada. Bien, es como uno escucha en el consultorio, en la práctica, esto de, ya incluso hasta los entrenadores no pueden tener esta llegada con los jugadores, si bien hablan, les dicen, les explican, los escuchan, llega un momento en donde necesitan de alguien externo, y el psicólogo es alguien externo. Si bien cuando entra en el deporte o en la actividad física entra a jugar de alguna manera igual que el deportista, porque cumple un rol, porque juega con la mente, juega con su propio perfil, juega con su propia mente junto con el otro y construyen algo, el psicólogo en el deporte, y en la clínica y en la consulta también es así, ahí es algo externo, ¿bien? Es algo que viene desde la afuera. Entonces, lo importante creo que tiene que ver con eso, con empezar a darnos cuenta que hay cosas que como, por más que querramos darle todas las herramientas a algún ser querido o a alguien cercano, a veces necesita ayuda de un profesional, ¿no? Y insistir en esto desde la sugerencia, desde la recomendación, y si conocemos un poco más sobre la familia de esa persona, bueno, acercarnos a otro referente y decirle, mirá, y bueno, y hacerle saber que siempre vamos a seguir estando para esa persona, para que lo sigamos escuchando y demás, pero cuando notamos que necesitan la ayuda de un profesional y ya es muy difícil que ustedes o uno como familiar lo pueda suplantar. La presencia o la aparición del psicólogo en la escena hace un cambio que vos decís, bueno, pero sí, les debe haber pasado. Te dije un montón de veces lo que tu psicóloga te dijo. Ah, bueno, pero si el psicólogo lo dice, es diferente, ¿no? Es así. Así que bueno, yo creo que cada uno desde su rol podemos acompañar a quienes están pasando por algo complejo. Sí, justamente creo que era eso lo que necesitábamos, saber cómo aconsejarle a alguien que que se llegue al psicólogo, porque por ahí es como medio fuerte decirle, che, anda al psicólogo, o por ahí no captamos algunas señales y por ahí la persona que está mal sabe que tiene que ir al psicólogo, pero le falta el empujoncito. El empujón. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante que cada uno desde lo que pueda aporte algo. Desde lo que Bueno, pueda. y bueno, sabes que estamos a disposición tuya por si querés hablar sobre algún otro tema.
respecto a los chicos que están acá y los que van a ver la charla después grabada, si tienen alguna temática que les interese saber más, profundizar, estamos a su disposición para que nos escriban, nos cuenten y vemos qué se puede hacer. También tiene mi predisposición para seguir aportando este espacio formativo de capacitación y bueno, seguir sumando en estos conocimientos que son tan importantes hoy en día. Bueno, desde ya le agradecemos entonces a todos los que se han conectado, a los que estuvieron desde el principio y bancaron, ¿no? Celebro la instancia de poder aprender y compartir juntos. Agradecerte, Valentina, por también la generosidad de dedicar tu tiempo y todo tu conocimiento para esta charla. Así que muchas gracias y esperemos que podamos seguir teniendo instancias de este tipo. Bueno, muchas gracias. Gracias a los participantes que nos estuvieron y un placer conocerlos. Muchas gracias a todos.